Hola a todos. Vamos a esperar que se unan más de sus compañeros. Les voy a compartir la pantalla. Les pido por favor que cambien su nombre de usuario aquí en Zoom, que pongan su nombre completo. Ya les había pedido que lo agregaran para poderles tomar su asistencia. Bueno, les voy a comenzar a hablar sobre el tema que vamos a ver el día de hoy. Creo que ya sus compañeros se van a ir conectando, ya si no estuvieron presentes, pues pueden ver esta grabación, la voy a poner en YouTube. Y bueno, vamos a comenzar. El tema de hoy es el ángulo de inclinación y pendiente de una recta. Hemos estado viendo las definiciones y hemos estado trabajando con lo que son las líneas rectas, con la distancia entre dos puntos. Y bueno, como definición tenemos que una línea recta es un conjunto infinito de puntos unidos en una misma dirección y de una sola dimensión, que se componen segmentos infinitos que son pequeñas líneas que unen dos puntos. Por ejemplo, lo que hemos estado viendo en la imagen. Tenemos un segmento de un punto A a un punto B y esta es una línea recta. El tema que les voy a presentar, que es pendiente y ángulo de inclinación, tiene que ver, ya vamos a meternos un poquito más en cuánto mide el ángulo y cuánta inclinación tiene una pendiente. Aquí les muestro un ejemplo de cuando vamos subiendo una montaña. Esto también aplica pues en otras situaciones, pero aquí el ejemplo práctico de la montaña pues está bien explicado, que cuando más inclinada esté, mayor va a ser el esfuerzo que nosotros tenemos que hacer para llegar a la cúspide. Esto se debe a que el ángulo de inclinación entre el piso y la montaña es muy grande. Aquí en este caso les señalo, este sería digamos el piso y este es el ángulo, aquí representaría el ángulo de inclinación que tenemos. Este sería el segmento que nosotros vamos a estar subiendo. Entonces, a dicha inclinación se le va a llamar pendiente. Aquí esta sería la pendiente y cuanto mayor sea el ángulo, mayor va a ser también la pendiente. Vamos a estar trabajando con estas definiciones. En el caso de la pendiente de una recta se puede decir que es el grado o la medida de la inclinación de una recta. Aquí en las imágenes podemos ver diferentes tipos de rectas con diferente inclinación. Esto de la pendiente de la recta va a representar el cambio que ocurre en la recta conforme aumenta el valor de X, va a cambiar el valor en Y. Ahorita más adelante se los voy a mostrar con un ejemplo. Y bueno, siempre vamos a tener representado con la letra M la pendiente. Aquí vamos a tener diferentes tipos que pueden ser positivas, negativas. Vemos la diferencia de cómo van a estar trazadas en el plano. Vamos a tener también en ocasiones alguna pendiente que valga 0. Esta, como pueden ver, no tiene ninguna inclinación. Y una pendiente indefinida, que aquí, bueno, no hay un incremento, digamos, en el valor de, bueno, conforme avance X. No va a haber un incremento en Y, por lo tanto aquí se dice que es una pendiente indefinida. Aquí en este texto se los muestra a mayor detalle, que es lo que les acabo de comentar. Viene qué pasa cuando una es positiva, cuando una es negativa, cuando terminando la presentación o ya que estén haciendo sus ejercicios, sus actividades, pues pueden pasarse aquí a las definiciones.
Este es un ejemplo de cómo nosotros vamos a calcular la pendiente. Vamos a tener diferentes fórmulas para que no se confundan. Si tenemos una recta que pasa por dos puntos, en este caso el punto 1 y el punto 2, y ustedes ven coordenadas x1, y1 y x2, y2, como lo hemos estado trabajando, vamos a tener esta fórmula. Esta fórmula solamente la van a usar ustedes cuando tengan unas coordenadas para calcular la pendiente. La pendiente, como ya les dije, es el incremento en y con respecto al incremento en x, que no es más que y2 menos y1 dividido entre x2 menos x1. Les pido por favor que apaguen sus micrófonos. Si tienen alguna duda, los vuelven a encender, o si tienen alguna pregunta o algo que comentar, me dicen. Entonces, retomando, esta va a ser la fórmula de la pendiente, que les digo que la pendiente es esta recta. La pendiente va a ser y2 menos y1 y x2 menos x1. Esto lo vamos a obtener de las coordenadas. Entonces, en el punto, tenemos aquí el gráfico, donde tenemos una recta que va del punto 1 al punto 2 con estas coordenadas. Entonces, lo que les comentaba ahorita era de que si nosotros cambiamos el valor de x, por ejemplo aquí a 2, el valor de y va a ser 3 y va a ir cambiando y vamos a tener cierto grado de inclinación con respecto al eje x. El ángulo de inclinación lo vamos a estar denotando de esta manera y ahorita les voy a mostrar otro. Bueno, es de esta manera. Aquí se ve más claro lo que es el ángulo de inclinación. Esto que está marcado aquí en rojo es la pendiente. Entonces, el ángulo lo vamos a tomar con respecto a x, con respecto al eje x, y siempre va a ir en contra de las manecillas del reloj, con respecto a x. Algunas veces vamos a encontrar una pendiente negativa, y entonces el ángulo va a topar aquí con el eje x. Siempre vamos a tener con respecto al eje el ángulo. Entonces, este ángulo de inclinación es el menor de los ángulos que forma una recta horizontal al eje x, medido siempre en un sentido contrario a las manecillas del reloj, como lo vemos aquí en la imagen, y este ángulo va a ser denotado por la letra alfa. Este ángulo va a variar entre 80 y 180 grados. Si nosotros tenemos un grado, si obtenemos al hacer cálculos un grado negativo, vamos a hacer una resta, 180 menos la cantidad, digamos, 20, que nos salió un ángulo de 20 negativo, entonces vamos a hacer 180 menos 20, y 160 va a ser el ángulo positivo, el ángulo que va a tener esta pendiente. Aquí les muestro también más, un poquito a mayor detalle cuando una pendiente es positiva, cuando es negativa, lo que ya les mostré anteriormente. Y aquí lo que vamos a notar más es que tenemos la fórmula de la pendiente. Esta fórmula es una recta tangente, por eso es que aquí tenemos el tangente en la fórmula. La fórmula nos dice que la pendiente va a ser igual a tangente de teta. Teta va a ser el ángulo de inclinación. Cuando nosotros tengamos, aquí les voy a mostrar unos ejemplos. Cuando a nosotros en un problema nos digan el ángulo de inclinación es 60, solamente vamos a sustituir los valores en la fórmula. Por ejemplo, aquí te dice, encuentra la pendiente de una recta cuyo ángulo de inclinación es 60. Entonces, la pendiente va a ser igual a tangente de 60. Y simplemente esto lo metemos en la calculadora. Necesitan una calculadora científica o en internet también pueden hacer los cálculos. Le ponen tangente del ángulo que quieran buscar y en este caso que es 60 grados, la tangente les va a dar un valor de 1.7. Para el ejemplo número 2, aquí cambia el ángulo teniendo una
un ángulo de inclinación de 75 grados, entonces simplemente vamos a usar la fórmula. M es igual a tangente de 75, que nos da 3.7. Esto de tangente viene en su calculadora. Ahí, si no la han utilizado, pues también me dicen para ponerles algún ejemplo o ver cómo pueden usar ustedes su calculadora. En otras ocasiones vamos a encontrar problemas que nos pidan encontrar el ángulo de inclinación y nos den el valor de la pendiente. Si recordamos, esta es la fórmula, m igual a tangente de teta. Entonces, como nos está pidiendo teta, el valor de teta, nosotros tenemos que despejar. Y para despejar teta tenemos que hacer un despeje utilizando tangente a la -1 de ambos lados. Entonces aquí simplemente ya les dejé la fórmula que que el ángulo de inclinación teta va a ser igual a tangente a la -1 de la pendiente. Este tangente a la -1 también lo encuentran en su calculadora y simplemente hacemos tangente de -1 que multiplica 3, entonces aquí ya tenemos nos da un valor de 71 y este va a ser el ángulo. Otro ejemplo u otra forma de nosotros poder usar este tipo de fórmulas es cuando cuando nosotros tenemos coordenadas. Por ejemplo, aquí tenemos coordenada de un punto A y un punto B y nos pide encontrar la pendiente y el ángulo de inclinación. Entonces aquí solamente nos dice dónde están posicionados los puntos y tenemos que buscar la inclinación y el valor de la tangente. El valor de la tangente o pendiente lo vamos a calcular con la fórmula que ya les dije, que esta es la fórmula donde nosotros vamos a utilizar para las coordenadas. Entonces simplemente hacemos x1, y1, x2, y2 y lo sustituimos en la fórmula. Quedándonos menos 7 sobre 6. Aquí deben de tener cuidado con los signos para tener correctas las operaciones. Entonces, haciendo las operaciones nos debe de dar una pendiente de menos 1.17. Y aquí se tiene que invertir los puntos. Por ejemplo, de aquí vamos del punto A al punto B y en este otro lado hacemos del punto B al punto A y debemos de obtener una pendiente con el mismo valor de menos 1.17. Después nosotros tenemos que calcular el ángulo de inclinación, ya que tenemos la pendiente. Hacemos tangente es igual a tangente a la -1 de la pendiente, que vale menos 1.17, y aquí nos da un ángulo negativo de menos 49.48. Esto indica que va en el sentido en contra de las manecillas del reloj. De manera gráfica, pues nosotros ya debemos de saber que debemos de dibujar el punto A y el punto B con las coordenadas que tienen. Y aquí vamos a agregar el ángulo. El ángulo también ya les había comentado que va respecto al eje X. Y es por eso que aquí queda 49.4 grados. Entonces, aquí el ángulo va a quedar hasta donde topa el eje X. En el caso de que nosotros quisiéramos hacer el ángulo positivo, para no dejarlo así en menos 49, nosotros tenemos que hacer la resta de 180, que son los 180 grados que mediría la pendiente, menos los 49.48 grados que acabamos de calcular, y su ángulo positivo serían 130. Lo graficarían de aquí, desde el punto A al punto X, ustedes graficarían el ángulo, que tendría un valor de 130 grados. Quedaría del punto A al eje X. No sé si tengan alguna duda hasta aquí. Si se trabó o algo, pues pueden ver la repetición. Y estos serían los temas que les preparé para el día de hoy.
Ya de aquí vienen las actividades. Van a ser 3 actividades, son problemas, y una cuarta actividad va a ser calcular el tema que se llama condiciones de paralelismo y perpendicularidad de una recta. Aquí quiero que me pongan ustedes la definición de de qué son estos temas y unos ejemplos. No sé si tengan alguna duda. ¿Esas son las actividades para hoy? Si las tienen chance de hacerlas hoy y entregármelas mañana más tardar en la tarde. La siguiente semana ya son, bueno, esta semana son puras actividades y la siguiente semana ya van a hacer sus exámenes. Los exámenes los va a programar coordinación para si tienen alguna duda sobre los temas, pues me comenten para empezar a resolver. Si tienen alguna actividad atrasada o algo, envíenla por mensaje en el modo. Los exámenes los va a programar coordinación y ellos van a poner hora y fecha. Y también yo les voy a enviar como el formulario que les pasé de Google. Así va a ser su examen. También si tienen alguna duda o si no han contestado encuestas por Forms, entonces me dicen para hacerles una presentación. Profe, pero será, o sea, examen o será un trabajo, No, va a o sea, ser como examen. trabajo. No, examen. Les voy a poner actividades y ejercicios como los que hemos visto. Van a hacer preguntas y preguntas de definiciones y problemas. También aquí el problema 3 tienen un punto extra a las personas que lo resuelvan.